nuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y atiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Bien, mi nombre de nuevo es diácono Rigoberto Ruano, pero mejor conocido como Rigo, porque a todos los Rigobertos les dicen Rigos, ¿no es cierto? Y estoy aquí este día para hablar sobre la misión que la Iglesia tiene a través del mundo. Fui ordenado hace 6 años en la diócesis de San Bernardino, y los últimos 3 años he estado trabajando ayudando a la oficina de misiones en lo que se refiere a los planes misioneros y proyectos de caridad a través del mundo. Por eso estoy aquí este día. Me siento muy contento de estar con todos ustedes. Yo estoy asignado a una parroquia que se llama Santa Francisca de Roma, en el pueblito de Wildomar, y servimos las comunidades de Wildomar y Lake Elsinore. Pero muchos no saben dónde está ese pueblito, porque está un poco pequeño. Para todos los que visitan los lugares de fiesta, yo les digo que está cerca del Casino Pechanga. Ustedes no saben porque no van allá, pero sí les han contado, yo creo, ¿verdad? Estamos cercas por ahí, unas 7 millas más o menos. Vamos a reflexionar sobre lo que nos dice la palabra de Dios primero, y luego ya regresaré entonces a hablarles sobre las misiones. Estamos escuchando ahora cómo se entrega la ley de Dios a Moisés para que sea entregada luego al pueblo judío, al pueblo de Israel. Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que conocen los 10 mandamientos. Ahora levanten la mano los que no los conocen. Me voy a bajar y voy a preguntarles. Fíjense, yo recuerdo cuando estaba pequeñito que me los enseñaron todos, los 10 mandamientos, pero únicamente mantuve dentro de mí 3. Y sobre esos 3 mandamientos, más o menos balanceé
lo que era mi vida moral, porque para eso fueron entregados los mandamientos a Moisés, para que el pueblo de Israel tuviera una fundación moral de sus vidas. Pero yo recuerdo 3 mandamientos. El primero, que decía que teníamos que tener un solo Dios y solamente a Él adorarlo. Ok, dije yo, está bien, ese no se me olvidó. El tercero, no me acordaba muy bien de él, pero yo iba a las misas. Después, cuando fui creciendo, me dijeron que era santificar las fiestas. Era la misa, ¿no? Santificar la fiesta del Señor. Y el tercero era no robarás. De esos 3 que yo me aprendí. ¿Ok? Y basado en estos 3 mandamientos, pues yo más o menos seguí el curso de mi vida, ¿no? Desde chiquillo. Ya después, con el tiempo fue pasando, pues ya fui aprendiendo sobre los otros. Porque si me hubieran hablado a mí de adulterio cuando yo tenía unos 8 años, no hubiera sabido qué es eso. ¿Verdad que no? Entonces, y ni codiciar las cosas ajenas tampoco, ni las posesiones de tu vecino, etcétera. Sería muy complicado. 3, dije yo, con eso voy a balancear mi vida, y me ayudó muchísimo, porque sabía que quitarle las cosas o agarrar algo que no era mío, no estaba bien, era malo, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar. Escuchamos en la primera lectura que le dice a Moisés al pueblo que siguiendo los mandamientos divinos, los mandamientos de Dios, vamos adquiriendo sabiduría. Porque si no los seguimos, no les damos vida, no los practicamos, entonces vivimos y seguimos viviendo en ignorancia, y por eso hacemos muchas cosas malas que nos afectan. El Señor Jesús en el Evangelio tiene esta confrontación con los escribas y los fariseos, porque ellos están haciendo mucha énfasis sobre las cosas externas. Dice el Señor Jesús que las tradiciones no son malas, son buenas, pero se hacen malas únicamente cuando esa tradición nos aparta verdaderamente de lo que es la raíz de la enseñanza. ¿De qué nos sirve lavar tanto los utensilios que tenemos aquí en nuestra iglesia si se nos olvida lo que está dentro, lo que cargamos en ellos? ¿No es cierto? Que es lo más grandioso. ¿Se fijan? Le damos mucho énfasis a otras cosas que la verdadera esencia de lo que es Dios en nosotros mismos. Por eso el apóstol Santiago también hace referencia. Dice que muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, sino que venimos haciendo otras cosas diferentes. Y él termina diciendo que la verdadera religión es que, a ver si a alguien se le pegó la frase al final de la segunda lectura, la verdadera religión consiste en visitar a los enfermos y a las viudas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y hacer lo mejor que uno pueda para ellos. Otra vez, a veces es bueno hacer un examen de conciencia con lo que está sucediendo en nuestra vida, porque hacemos muchas cosas y nos disculpamos, pero no pedimos perdón a Dios. Y el ir a practicar nuestras confesiones regularmente nos mantiene precisamente en el cauce de lo que son los mandamientos de Dios, los mandamientos divinos. Porque si cometemos un pecado, vamos y lo confesamos, nos libramos a través del perdón y seguimos en gracia del Señor cerca de Dios. Nos dice el apóstol Santiago también que cuando pensamos que estamos ya saliéndonos de la enseñanza de Dios o dejando la palabra de Dios a un lado, es cuando estamos actuando rudamente con nuestro prójimo. Cuando usted esté gritando ya mucho, cuando usted se esté enojando mucho, piense en ese momento lo que le está diciendo el Señor. Que tenga paciencia y que ame a su prójimo, que perdone, ¿verdad? Y que le dé ánimo al que está triste. Esos ejemplos los podemos utilizar en nosotros mismos. Cuando nos irritamos de repente por cualquier cosa, algo me está pasando, entonces tengo que ir a confesión. Tengo que sentir esa paz que el Señor me da en mi corazón para poder obrar con caridad.
sentir esa paz en el corazón, sentir a Dios que camina con cada uno de nosotros, sentirlo verdaderamente, no más decir, Señor, acompáñame, y muchas veces ni nos damos cuenta que viene ahí, pero sentirlo en nuestra propia persona. Tenemos que hacer caso a lo que el apóstol Santiago dice, escuchemos la palabra de Dios y hagamos lo que esta palabra nos dice. Amén. Ahora vamos a hablar sobre las misiones. Miren, la misión de la iglesia. La iglesia tiene muchos proyectos a través de todo el mundo, porque nuestra iglesia católica está por todo el mundo, porque así el Señor Jesús lo quiso. Por eso mandó a todos sus ayudantes, vayan a los confines del mundo. Dice, y enséñenlos a que sean mis discípulos. Y a través de 2000 años ha sucedido eso. Entonces la iglesia no únicamente trae la palabra de Dios, que es lo importante, evangelizar, pero también ayudar a las necesidades más drásticas del ser humano. ¿No es cierto que el Señor Jesús muchas veces nos decía, de qué te sirve decirle a tu prójimo, come bien, estás muy desnutrido, ponte unos mejores zapatos? Pero si la persona está pobre, si no tiene que comer, ¿de qué le sirven nuestros buenos deseos? ¿No es cierto? Más bien sería darle de comer. ¿Tienes hambre? Ven, come conmigo. Tengo aquí unos zapatos que a lo mejor te pueden quedar. Entonces sí, estamos obrando como el Señor nos pide orar, ¿verdad? Mirando las necesidades de los demás. Hace 2 años fui con un grupo de diáconos permanentes a la isla de Jamaica a visitar 3 orfanatorios y 2 hospitales. Entonces, cuando me mencionaron que iba a ir a Jamaica, yo me alegré mucho, porque dije, al fin voy a ir a tomar agua de Jamaica, de la buena, para que no me den imitaciones. Llegué a Jamaica y la primera oportunidad que tuve, que nos dieron de comer, le pedí al mesero, le dije, quiero un vaso grande de agua de Jamaica. Ahorita se lo traigo, me dijo. Ellos hablan inglés. Entonces ya vino con un vaso grandote así de agua clara, transparente. Y le dije yo, esta no es agua de Jamaica. Dice, entonces, ¿de dónde es? Ni modo que sea de Puerto Rico. Estamos en Jamaica, es agua de Jamaica, es la mejor agua de todo el mundo, me dice. Pero estaba clara. Le dije, no, es que el agua de Jamaica que yo conozco es roja. Dice, ya sé lo que usted quiere. Usted quiere un Kool-Aid. Le dije, déjeme esta agua aquí, me la voy a tomar para terminar la complicación, ¿no? Pero es algo curioso, lo experimenté y lo viví, por eso les digo, ellos no saben lo que es el agua de Jamaica, y es en Jamaica. Fuimos a visitar 3 orfanatorios y 2 hospitales. Estos 2 hospitales tienen a personas que están con enfermedades terminales. Personas que a causa del AIDS ya han perdido partes de sus cuerpos, personas que no tienen piernas, se podría decir desde arriba hasta abajo, nada más lo que es un tronquito de persona, y la iglesia los sigue ayudando, sosteniendo estos hospitales. Pero voy a contarles nada más una pequeña experiencia que viví en el primer orfanatorio que fuimos, porque íbamos a visitar estos orfanatorios. Fuimos a visitar este orfanatorio que se llama El Grano de Mostaza. Muy bello, muy limpio, no había basura por ningún lado. Pero nos llevan a un salón donde había niños y niñas de 1 año hasta 17 años. Cuando ellos cumplen 18, los mueven a otro orfanatorio, a otro lugar donde pueden estar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando abren la puerta para que nos metamos, yo me quedo helado, no puedo entrar. Les digo que yo siempre, cuando se trata de ir en grupo, yo voy a mero atrás. Por si hay que correr, les digo, puedo salirme de volada. Por seguridad, todo el tiempo voy atrás del grupo. Pero cuando me toca llegar a mí enfrente y miro que todos los niños que estaban ahí estaban incapacitados, sentí un gran dolor, mis hermanos. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Todos ellos estaban paralíticos. Tenían sus coyunturas de sus manitas pegadas así, en sus manos así, y sus bracitos pegados al pecho. No podían ellos extender sus manos. Las tenían así.
bien pegadas. Y los piecitos, las piernitas, jaladas para arriba también al ombligo. Pero fue bien duro para mí mirar criaturitas desde chiquitos, de 1 año, como digo, y muchachos ya adolescentes en la misma condición. Más o menos había como unos 55. La ciudad de Montego Bay pues es una ciudad grandísima, para que no se asusten y piensen que todos los niños están así. Estos niños son que han nacido deformes y por cierta situación las familias mejor los han llevado y los han dejado ahí, los han abandonado allí, porque ellos no tienen medicinas que darles, no tienen alimento tampoco. Es un país pobre. Muchas veces la televisión enseña cosas que pueden ser verdad, playas privadas y todo esto, pero la realidad es que el pueblo de Jamaica es un pueblo pobre, ¿verdad? Y la mayoría son negritos, casi un 90 y tantos % son de color. Entonces yo no me podía mover, yo duré un ratito mirándolos y haciéndome un montón de preguntas. ¿Por qué, Señor, permites esto? ¿No es cierto? A veces nos preguntamos todo eso cuando pasa una situación bien grave, grande. ¿Por qué, Señor, permites esto? Pero sabemos que cada cosa que sucede en el mundo es por algo. Entonces empecé a sentir que el Señor me hablaba y me dijo: mírate tus manos, mírate tus dedos, mírate tus brazos, mírate tus pies, mírate tu cara, para que sepas todas las bendiciones que tienes. ¿Y me has dado gracias por eso? ¿Cuántas veces te has detenido en tu oración y me has dicho: gracias por mis ojos que me has dado, Señor, porque puedo ver cuando hay muchos que están a oscuras? Gracias, Señor, por mis manitas que pueden agarrar mis dedos, mis brazos que pueden abrazar y no los utilizo porque no abrazo a nadie. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me das, aunque a veces me quejo tanto contigo porque no tengo lo que deseo, pero tú me has dado todo lo que necesito, incluyendo la fe. Al fin me acerqué y agarré uno de los pequeñitos, lo levanté en los brazos y lo traje conmigo y empecé a mirarlo. Ellos viven en un dolor tremendísimo. Es un dolor de un calambre que siempre está con ellos y estará por el resto de su vida. Ese dolor únicamente se minimiza cuando se le inyecta la medicina, un calmante, y se le está inyectando constantemente durante toda su vida para que no sufran, pero siempre lo van a tener. Entonces dije: yo ya sé por qué me mandaste, Señor. Tú quieres que yo haga algo con mi vida. Y más firmemente pude entender que yo tenía que ir al pueblo y hablar de los pobres, más pobres de Dios. Cuando tuve ese bebito con dolor y sus manitas todas pegadas a su cuerpo y me miraba en sus ojitos con un montón de dolor, llorando, pude ver el rostro de Jesús en él. Señor, aquí estás. En esta criatura que sufre y padece y sigue sufriendo a través de todo el tiempo y a través de todo el mundo. No nada más hambres, porque no te han dado de comer, sí, por dolor o enfermedades terminales. Cambió mi fe mucho más, se acrecentó, mi persona cambió completamente, mis hermanos. Si yo creía que era una persona buena, que ya todo estaba hecho por ser un diácono, estaba muy lejos de la realidad, muy lejos, tal vez, de lo que creía que era Dios. Podemos ayudar todos nosotros a aliviar el dolor y el hambre de estas criaturas. Allí donde ustedes están hay unos sobres blancos que tienen una cruz roja. Se va a hacer una segunda colecta para levantar esos sobres. Yo sé que a lo mejor no vienen prevenidos hoy, pero si vienen, pueden hacer una donación y ponerla en el sobre que se va a levantar después de la comunión. No en la primera colecta, porque esa colecta es para la parroquia.
en la segunda colecta. Si no están preparados este día para ayudar, llévense el sobre a casa, no lo ignoren. Quizás lo puedan traer la semana que entra o quizás en 2 semanas. Puedan hacer su pequeña donación y traerlo, y entonces sí lo pueden poner en la colecta de la iglesia, y esta iglesia mandará esas donaciones a la oficina de misiones y de ahí a estos proyectos donde se necesita esta ayuda. Les pedimos hacer oraciones también por todos los que colaboramos y trabajamos duro. Miren que las enfermeras que atienden a estas criaturas tienen los 3 turnos. Nunca los dejan solos a estos niños, siempre están con ellos.